Amada Iglesia, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, bendiciones, Apóstol Raúl, Apóstol Judith. Hoy queremos invocar, más bien invocamos al Espíritu Santo, su presencia en cada uno de los oyentes, para que sea el Espíritu Santo que escudriñe, sea el Espíritu Santo que redarguya, sea el Espíritu Santo que sane, sea el Espíritu Santo quien enseñe, porque la obra es del Espíritu Santo. Y por lo que le dejes hacer al Espíritu Santo en tu vida, Él va a glorificar al Todopoderoso. Hoy queremos ver en el nombre poderoso de Cristo Jesús lo que es el significado de la culpa. Te la resumo, mis hermanos, porque solamente vamos a leer versículos. La culpa, detrás de la culpa hay pecado, ¿sí? Y aunque no hayas cometido en esos momentos algo, hay gente que dice es que me porté bien, es que no hice nada, ¿verdad? Pero traigo culpa. Bueno, pues la culpa, detrás de la culpa hay pecado. Entonces, hay cosas que probablemente la gente no se acuerda o no nos acordamos de cosas, ¿verdad? Pero ahí está. Entonces, ahorita vamos a ver ese significado de la culpa. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo es el que tiene que escudriñar y es el Espíritu Santo el que tiene que liberar. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos a ver en lo natural. ¿Qué pasa cuando a una persona se le encuentra culpable? Se le dictamina, ¿verdad? O se le da una sentencia. Entonces, ya sea que tenga que pagar una fianza o bien se le encarcela, se le mete cautivo. Entonces, una persona que tiene culpa es una persona que está en cautividad, ¿sí? Entonces, puede ser la culpa porque tuviste cuestiones o cometiste un pecado de omisión o de comisión. Entonces, generalmente nada más nos ponemos atención en lo que cometiste, pero la palabra dice que hay pecados de omisión, es decir, que es un pecado cuando no se ama, es un pecado cuando no se perdona, ¿sí? Entonces estás omitiendo amar, estás omitiendo perdonar. Entonces, ¿esto te podrá traer culpa? Pues claro que sí. Entonces, es muy importante que la gente caminemos sin culpa, ¿sí? A ver, otro ejemplo a lo mejor que te podría decir es, hay muchos varones, ¿verdad?, que son de ojo alegre, o bueno, también mujeres, no sé, que anduvieron con varias mujeres, en el caso de los varones, ¿verdad? Y pues no saben si engendraron hijos o no saben si el hijo que tuvo fulanita, ¿verdad? Sutanita, menganita, etcétera, ¿verdad? Ese hijo es de él. Entonces, eso, pues como fue algo en lo oculto y en lo secreto, seguramente adulterio, ¿verdad? Eso generó una culpa, ¿sí? Entonces, cuando ve niños en la calle, lo que va a hacer, ¿verdad?, es darles, porque hay una culpa, ¿sí? Entonces, la culpa, mis hermanos, es muy frecuente en el ser humano, ¿sí? Vamos a ver entonces qué es la culpa. La culpa es un sentimiento y este sentimiento de culpa va a generar muchas emociones, ¿sí? Entonces, una de las emociones o las emociones que va a producir el sentimiento de culpa van a ser emociones negativas. Y bueno, yo te digo que las emociones negativas te van a meter en una dimensión de tinieblas. Cuando vimos lo de pensamientos negativos o malos pensamientos, ¿verdad? Bueno, eso no lo vamos a ver hoy, ya vimos el significado de malos pensamientos, pero posteriormente quiero hablar algo de esto, ¿verdad? Pero una de las cosas que te adelanto es que cuando hay malos pensamientos son pensamientos negativos y por lo tanto va a haber sentimientos negativos y por lo tanto va a haber emociones negativas, ¿no? Entonces, esto lo que te está llevando es a que te deprimas, a que te hundas, a que te dé realmente una depresión. Y bueno, eso lo vamos a ver más tarde. Entonces, pues yo me pongo a pensar o me pongo a ver mi entorno, ¿verdad? Y pues en realidad hay mucha gente deprimida, ¿sí? Su comportamiento corresponde a eso, a una gente deprimida. No importa que tengas un trabajo, no importa que tengas tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos, la gente está deprimida, ¿sí?
Y una de las cosas por la cual la gente puede estar así es por culpa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese sentimiento de culpa va a producir emociones negativas. Entonces, pensamientos negativos son malos pensamientos, pensamientos negativos, sentimientos y pensamientos negativos, ¿verdad? Son realmente depresión, ¿sí? Bueno, entonces vemos que la culpa, el sentimiento de culpa va a producirse emociones negativas, desagradables, ¿verdad? Y esto va a ser producto de un juicio moral, ¿sí? Eh, en tu conducta, o bien producto de que tuviste malos pensamientos, ¿sí? Entonces, la persona, ¿verdad? Va a estarse realmente lacerando permanentemente, ¿sí? Porque hizo algo por omisión o por comisión, dependiendo, ¿verdad? Si sabe lo que es omisión o comisión, ¿sí? Entonces, la culpa, ¿verdad? Va a ser un señalamiento acusador por una falta que la persona cometió. O sea, tú misma, hombre, mujer, te vas a estar señalando, te vas a estar realmente juzgando, ¿verdad? Algo que cometiste que pudo ser por ignorancia, por negligencia o por imprudencia. Te vas a estar juzgando, señalando, ¿verdad? Y es que porque hice esto y eso es culpa, ¿sí? Ahora, también la culpa puede ser parte de un duelo, porque la persona que partió no te pusiste a cuenta porque siempre tuviste diferencias, ¿verdad? Y nunca cediste, ¿verdad? Porque no perdonaste, ¿verdad? Porque no hablaste, porque no te pusiste a cuenta. Entonces, ¿verdad? Cuando ya no la tienes, ¿verdad? Pues viene esa culpa, ¿sí? Entonces, siempre hay que estar a cuentas con Dios primeramente, pero también con la gente que te rodea, en tanto que tenemos vida, en tanto que estamos en el camino. Ponerse a cuenta, si la otra persona no quiere, bueno, ese ya no es problema tuyo, pero tú estás, hermano, siendo libre cuando te pones a cuenta, ¿verdad? Ahora, tiene que ser en el tiempo profético de Dios, ¿sí? No es salir inmediatamente, ay, es que voy, ¿verdad? Y si la otra persona está enojada y no está preparada, es realmente, ¿verdad? Que ores y para que el Señor traiga ese tiempo profético, ¿verdad? Para que estés a cuenta. Pero una culpa es algo tremendo, mi hermano, ¿sí? Entonces, muchas veces hay duelos, ¿verdad? La persona se va, ¿verdad? Es decir, parte, ¿verdad? Y la persona que se queda, ¿verdad? Queda con muchas culpas, ¿sí? Porque le dijo, porque le dijeron, porque le ofendió, porque la ofendieron, etcétera, etcétera, ¿sí? Una de las emociones que va a generar la culpa es tristeza, remordimiento, angustia, lamento, va a generar impotencia, frustración, la persona se va a sentir compungida, sobre todo cuando es una cuestión de duelo, ¿sí? Porque no dijiste cosas que debías decir o porque no perdonaste cosas que tenías que perdonar, ¿sí? Entonces, siempre es mejor cuando tenemos la vida, ¿sí? Eh, Fíjate bien que en el caso de la creación perfecta de Dios, pues Dios no creó para que su creación perfecta tuviera culpas, ¿sí? Eso es realmente producto de la caída, ¿sí? Y entonces ellos sienten culpa, Adán y Eva, cuando se dan cuenta, ya cuando caen, ¿verdad? Que están desnudos, ¿sí? Entonces, pues, mis hermanos, la culpa sí es tremenda. Una de las cosas que experimenta la persona que tiene culpa es que se siente atormentada. Está cautiva en una situación emocional, ¿sí? Y por lo tanto la culpa va a ser ataduras que tienen a la persona aprisionada. Por supuesto, no es en lo natural. Yo te puse el ejemplo en lo natural, que cuando alguien se encuentra en lo natural culpable se le dicta una sentencia, ¿verdad? Y se le puede meter a prisión. Está en cautiverio, está aprisionada. Bueno, la culpa es una atadura, ¿verdad? Que te tiene aprisionado en tu espíritu, tu alma, en cualquier parte de tu ser, ¿sí? Y una de las cosas que hace la culpa es que la persona no disfrute
su vida en una manera plena, ¿sí? La persona que tiene culpa es alguien que siempre se está lacerando, ¿sí? Siente dolor y en general no sabe cómo mejorar esa situación, ¿sí? Fíjate que, pues, por ejemplo, la gente que de alguna manera hace mandas, trae culpa en su corazón. La gente que de alguna manera, ¿verdad?, camina, hace una manda, ¿verdad?, que se va de rodillas y se van pegando, se van lacerando, ¿verdad? Se van lacerando, pues es por culpa, ¿sí? Es culpa, ¿sí? Entonces, nuevamente, cuando una persona se encuentra culpable por cometer un delito, viene una condena, ¿verdad? Y entonces a la persona se le sentencia, ¿sí? Entonces, una persona con culpa constantemente se está enjuiciando, ¿sí? Pues obviamente que esa persona que se está enjuiciando se está sentando en la silla o en el banquillo de los acusados, ¿sí? Y entonces, de esta manera, ¿verdad? La persona se va castigando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la persona quiere eliminar, sacar, quitar, arrancar esa culpa, pero eso no lo va a hacer la persona, eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Entonces, la persona con culpa se va a sentar en el banquillo o en la silla de los acusados y se va a estar enjuiciando, enjuiciando y enjuiciando, ¿sí? Y esto, ¿sabes qué es lo que va a traer en su vida? Un desgaste emocional, ¿verdad? Un desgaste psicológico, ¿sí? Moral, ¿sí? Entonces la persona con culpa se va a poner una condena a sí misma, ¿sí? Entonces, una persona en Cristo con culpa es porque hay pecado, ¿sí? Lo que tú digas, la vuelta que tú le des, hay pecado. Y la cuestión es que muchas veces la culpa no es por lo que hiciste ayer, no es por lo que cometiste ayer, ¿sí? La culpa, ¿verdad? Son cosas que están realmente, ¿verdad? En todo tu corazón. Entonces, ese corazón está atiborrado, ¿verdad? Está lleno, ¿verdad? De toda una serie de cosas que en un pasado, ¿verdad? Hiciste y que generaron culpa. Entonces tú crees que lo que hiciste ayer es lo que sientes culpa, pero no. Hay muchas razones, ¿verdad?, que están en tu corazón desde un pasado, desde un área de tu vida o desde varias áreas de tu vida de un pasado, ¿verdad?, que han generado culpas, ¿sí? Y entonces todo eso, ¿verdad?, nos hace actuar, ¿verdad?, de una manera que no es el diseño de Dios. Una aparente, ¿verdad? Somos aparentemente positivos, queremos quedar bien, pero a veces eso es por culpa que trae la persona, ¿sí? No te digo, no necesariamente de lo que pasó el día anterior, son culpas acumuladas, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Ahora, quiere decir que la culpa, si detrás de la culpa hay pecado, quiere decir que es muy importante que el Espíritu Santo escudriñe, ¿sí? Y que seamos redarguidos por el Espíritu Santo, porque puede ser que no recuerdes cosas, ¿sí? ¿Para qué? Para que te pongas a cuentas respecto de ese pecado que produce esa culpa, ¿sí? Es en ese sentido, ¿sí? Entonces, en el caso del creyente, bueno, pues hay una atadura, hay una prisión, hay un cautiverio, pero espiritual, ¿sí? Y entonces la culpa viene a ser un derecho legal, ¿verdad? Para que Satanás meta a la persona en cautiverio, para que Satanás obre en esa vida, ¿sí? Entonces, fíjate bien, nuevamente el hombre por sí mismo no puede quitarse la culpa, ¿sí? Entonces, su conciencia tiene que ser limpiada con la sangre de Cristo, ¿sí? Entonces, cuando la culpa es producto de pecado, ya sea de omisión o de comisión, ¿verdad? La persona se tiene que arrepentir, tiene que pedir perdón al Dios vivo y verdadero para que su conciencia sea limpiada con la sangre de Cristo
y Satanás no pueda apelar más a tu conciencia. Pero ahora, aquí es muy importante que tú le creas a Dios. Porque la palabra dice que si confesaren su pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Y es que la gente dice, es que ya fui y pedí perdón, pero no, yo no me puedo perdonar. Y la pregunta es, ¿pero quién eres tú para poner tu perdón por encima del de Dios? ¿Sí? Entonces, ahí permanece esa culpa, pero es porque tú no le estás creyendo a Dios. ¿Sí? Es que no siento que me haya perdonado. No, es que la palabra dice que si confesares tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. ¿Con qué te va a limpiar? Con la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la culpa, detrás de la culpa hay pecado. Y cuando hay pecado, tienes que ser limpiada o limpiado con la sangre de Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, entonces tu pecado, tu perdón, tú no lo puedes poner por encima del perdón de Dios. Él es lo máximo, nadie hay por encima de Dios. Entonces, nosotros lo que requerimos, ¿verdad?, es el perdón de Dios. Entonces, es realmente creerle, ¿verdad?, que si lo confesamos a Él, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Entonces, fíjate bien, aquí culpa es de 817. Asham, ¿sí? Es culpa, falla, es una ofrenda por el pecado, tiene que haber una ofrenda. O sea, por eso dentro de las ofrendas, de los sacrificios que hacían, habría, ¿verdad?, una ofrenda, un sacrificio por la culpa, ¿sí? Había sacrificio por el pecado, ¿sí? Pero también por la culpa, ¿sí? Dice agravio. Entonces, cuando tú agraviaste a alguien, ¿sí? Cuando tú dañaste a alguien, dice aquí daño, infracción, ofrenda. Entonces, también está implicando, ¿verdad?, que alguien que conocía, que sabía la ley y la infringió, hay culpa, ¿sí? Y entonces, toda persona que se encuentra culpable merece un castigo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice ahí en Levítico 5:15, bueno, déjame decirte, la culpa impide que te acerques a Dios. Entonces, con esto te quiero decir es de que nosotros podemos estar orando, pero el Espíritu Santo tiene que escudriñar nuestro corazón, dice que si alguno dice que no ha pecado, le hacemos a él mentiroso, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas es de que nosotros, cuando hay culpa, no es fácil acercarte a Dios. No, por eso es primero, ¿verdad?, ponerse a cuentas. Perdón, mis hermanos, es que me dio frío. Perdón. Entonces es en ese sentido. Entonces el Levítico 5:15 nos dice, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro, en las cosas santas de Adonai, traerá por su culpa a Adonai un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en ciclos de plata del ciclo del santuario en ofrenda por el pecado. Entonces, quiere decir que la persona con culpa no podía acercarse a Dios. Tenía realmente, ¿verdad?, que hacer un sacrificio, ¿sí? Un carnero sin defecto, ¿sí? Ahora, para que se quitara la culpa, esto es en el antiguo pacto, pero nosotros tenemos a Cristo, ¿sí? Entonces, es realmente ponerte a cuentas, ¿verdad?, con el Señor, pedir perdón, que el Espíritu Santo escudriñe, pero tiene que ser en el nombre de Cristo, para que sea la persona limpiada con la sangre de Cristo. Levítico 6:6 dice, y para expiación de la culpa traerá a Adonai un carnero sin defecto, de los rebaños conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Levítico 6:17 dice, no se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas
es cosa santísima, como sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Entonces vemos que para quitar la culpa, ¿verdad? Se tenía que hacer una ofrenda. Levítico 7:1 dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, es cosa muy santa. Entonces había una ley del sacrificio, no era lo que tú quisieras llevar, ni como tú lo quisieras llevar en el antiguo pacto, ¿sí? Había una ley de qué y cómo. Levítico 7:37, esta es la ley del holocausto, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz. ¿Sí? Levítico capítulo 7, versículo 2, 5 y 7. ¿Sí? Entonces vemos que la culpa, para quitar la culpa se requería de una víctima. Y en el lugar donde degüellan el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociarán su sangre alrededor sobre el altar. El versículo 5 dice, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Adonai. Es expiación por la culpa, es decir, era para quitar la culpa, para arrancarla, para cubrirla, ¿sí? Porque eran animales, ¿verdad? Y entonces vemos que solamente en el antiguo pacto la sangre de animales cubría, no tenía, por supuesto, ¿verdad?, la eficacia de lo que hace la sangre de Cristo, arrancar el pecado, la maldad, arrancar todo lo que hay en la conciencia fuera del diseño de Dios, ¿sí? El versículo 7 dice, como el sacrificio por el pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será del sacerdote que hiciere la expiación con ella. Entonces vemos que en esto, ¿verdad? Pues tenía que estar el sacerdote. Nos dice Levítico 14, del 12 al 14, dice, y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa, con el loc de aceite, y lo mecerá como ofrenda mecida delante de Adonai. Y degollará el cordero en el lugar donde se degüella el sacrificio por el pecado y el holocausto, en el lugar del santuario, porque como la víctima por el pecado, así también la víctima por la culpa es del sacerdote. Es cosa muy sagrada, y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa, y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Entonces vemos nuevamente que la culpa, detrás de la culpa hay pecado, y que es un sentimiento, ¿verdad?, que produce emociones negativas, que te va a llevar a una condición de depresión, que va a traer tristeza, ¿verdad?, que va a traer tormento, etcétera, ¿sí? Nos dice aquí Levítico, el capítulo 14, versículos 21, 24, el 25, nos dice el 21, mas si fuere pobre y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un loc de aceite. Entonces, la ofrenda lo que va a hacer, ¿verdad?, era reconciliar. Ese sacrificio, esa víctima era para reconciliarse, ¿verdad?, con Dios. El 24 dice, y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el loc de aceite y lo becerá el sacerdote como ofrenda mecida delante de Adonai. Nos dice el 25, luego degollará el cordero de la culpa
Y el sacerdote tomará la sangre de la culpa y la tomará sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho. Ay, perdón, mis hermanos, me dio frío. Bueno, nos dice aquí, Números 18:9, esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Nos dice ahí Números 32:22. Y sea el país sojuzgado delante de Adonai. Luego volveréis y seréis libre de culpa para con Adonai y para con Israel. Y esta tierra será vuestra en heredad delante de Adonai. Entonces, cuando la culpa es quitada, cuando ya se presentaba el sacrificio, la ofrenda, ¿verdad? Que lo hacía el sacerdote, la persona, ¿verdad? Era inocente. Ella se podía acercar a Dios, ¿sí? Entonces, sinónimo de inocente es libertad, anchura, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice el primer libro de Samuel 6:8, fíjate bien aquí, tomaréis luego el arca de Adonai y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, ¿sí? Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Entonces aquí ya no es una víctima en sí, está dando, ¿verdad? Aquí joyas de oro, ¿verdad? En ofrenda por la culpa, ¿sí? Entonces, aquí es muy importante que sepas, ¿verdad? Que cuando hay culpa, nuevamente te digo, hay pecado, es que realmente tienes que ponerte a cuentas con el Señor y tú debes de preguntarle porque esto se hacía en el antiguo pacto, ¿verdad? Y tú preguntarle si tú tienes que dar una ofrenda, ¿sí? Porque se hacía. Uh-huh. Segundo libro de Reyes 12:16, dice, el dinero por el pecado y el dinero por la culpa no se llevaba a la casa de Adonai porque era de los sacerdotes. Entonces vemos que aquí para limpiar o quitarse esa culpa, ¿verdad? Pues están dando joyas y aquí están dando dinero. Aquí hay otro significado del hebreo 819 que es ashma. Me suena como asma, ¿sí? Quiere decir que probablemente, no lo he investigado más, pero no sabemos, ¿verdad?, si la culpa produzca asma, ¿sí? Y nuevamente no es la culpa de ayer, de la semana pasada, no. Yo creo que son cosas que a lo mejor ni te acuerdas y por eso es importante que el Espíritu Santo escudriñe. Uh-huh. Nos dice culpabilidad, presentación de una ofrenda por el pecado, culpa, delito. Entonces, nuevamente una persona con culpa es una persona que cometió un delito delante de Dios. A lo mejor delante de los hombres no porque no lo saben, pero delante de Dios sí, ¿sí? Entonces se tiene que hacer expiación, ¿verdad? Dice aquí segundo libro de Crónicas 28:13, y les dijeron, no traigas acá a los cautivos, porque el pecado contra Adonai estará sobre nosotros. Vosotros tratáis de añadir sobre nuestros pecados y sobre nuestras culpas, siendo muy grande nuestro delito y el ardor de la ira contra Israel. Nos dice aquí Deuteronomio 22:8, cuando edifiquéis casa nueva, harás pretit a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. Entonces, aquí este pretil pues era un elemento de seguridad que deberían de tomar en cuenta, ¿verdad? Para asegurar
a las personas, ¿verdad?, que estuvieran construyendo, ¿verdad?, para que después no hubiera culpa, ¿verdad?, y estuviera echando sangre, ¿verdad? Y entonces, o sea, que si alguien caía, quizá había un derramamiento de sangre, ¿verdad? Y entonces esto iba a traer culpa, ¿sí? Nos dice aquí, del Hebreo 2399, Het, crimen o su pena o castigo, ofensa, pecado, delinquir, condenar. Entonces vemos, ¿verdad?, nuevamente que la culpa merece un castigo que es una ofensa porque hay pecado. Nos dice Deuteronomio 22:26, mas a la joven no le harás nada, no hay en ella culpa de muerte, pues como cuando alguno se levanta contra su prójimo y le quita la vida, así en este caso. Bueno, ahí está quedando una persona inocente, ¿no? Nos dice aquí, bueno, aquí en este caso es del Hebreo 5355, que es Naki, y es inocente. Entonces los versículos que vamos a leer están relacionados con que no fue encontrado culpable. Entonces, una persona inocente, ¿verdad?, es una persona que es libre, que tiene amplitud, que puede actuar libremente. Nos dice aquí Josué 2:19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Segundo libro de Samuel nos dice, segundo libro de Samuel 14:9, y la mujer de Tecoa dijo al rey, Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí, sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Aquí, del Hebreo 5352, es Naka, raíz primaria, que es limpio, estar desnudo, culpa, desamparar. Nos dice Nahum 1:3, dice, Adonai es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Adonai marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Entonces, dice que Adonai no tendrá por inocente al que es culpable, ¿sí? Entonces, quiere decir que toda esa culpa, pues te va a hacer que hagas cosas que no deben de ser, ¿sí? Entonces, lo mejor es estar libre de culpa. Jueces 15:3, entonces le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Bueno, pues seguramente porque las personas que se enriquecen rápidamente, ¿verdad?, pues puede haber avaricia, pueden estar haciendo cosas con fraude, esto pues engañando, o sea, muchas de las cosas que no son de Dios, pero entonces no se están dando cuenta que hay culpa, ¿sí? Si es alguien que está, o si son personas que están en la obra, están contaminando la obra, porque la culpa es pecado, ¿sí? Entonces, si tú estás dando la palabra y hay culpa, pues quiere decir que hay pecado. Entonces es algo de lo cual te tienes que poner a cuenta, nos tenemos que poner a cuenta con el Señor, ¿sí? Acuérdate que Dios lo que ve y lo que escudriña es los corazones, ¿sí? Fíjate aquí lo que nos dice Hebreos 5771, Abón, ¿sí? Dice que es perversidad, un mal moral, castigar, o sea, un mal moral que pues merece castigo, ¿sí? Que se tiene que castigar. Es de iniquidad, dice,
falta, iniquidad, mal, maldad, malo, delito, pecado, ¿sí? Entonces, actuar perversamente, cometer iniquidad, hacer inicuamente, hacer iniquidad, mal, maldad, perverso, pervertir, torcer, trastornar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la gente, verdad, que llega a una posición alta y que maneja dinero? Pues ya simplemente viéndolo desde el punto de vista de su sueldo, pues no le falta, ¿sí? ¿Qué es lo que los lleva realmente, verdad, a esa perversidad? Porque está diciendo que es algo perverso, es un mal moral. Y es un mal moral que la educación no lo quita, ¿sí? Porque mucha de la gente que está arriba, ¿verdad? En posiciones de gobierno, ¿verdad? Pues tienen estudios, ¿sí? Entonces, pero los estudios, la ciencia, la inteligencia no te va a quitar el mal moral, ¿sí? Eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. La educación no te va a quitar el mal moral, ¿sí? Entonces la gente dice, no, pues es que todo cambiaría, ¿verdad? Si hubiera la educación. Mira, la educación no va a cambiar la naturaleza del ser humano. Quien va a cambiar la naturaleza del ser humano es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, los creyentes tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque muchas de las cosas quizá el creyente las hace por culpa, no se ha dado cuenta que hay culpa, ¿sí? Y entonces aquí está diciendo, ¿verdad?, que es perversidad, que es un mal moral. Un mal moral, ¿verdad? A este nivel, un mal moral puede ser tanto algo deformado, algo distorsionado, pero fíjate bien que lo deformado es un mal moral, sí, pero quizá deformado, distorsionado, quizá lo puedes realmente enderezar, pero llega a una perversidad tal que se tuerce y que ya no es posible enderezarlo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado porque las cosas no son como nosotros creemos, las cosas son como el Señor lo dice, como la palabra lo dice. Y como la palabra lo dice, ¿verdad? Es por nuestro bien, ¿sí? Porque es lo que nos va a guardar, no lo que nosotros creemos, ¿sí? Nos dice Isaías 6:7, vamos a leer desde el 6. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sí? Entonces, es muy importante que para acercarnos al Señor, nosotros clamemos al Espíritu Santo para que nos escudriñe esa culpa. A veces crees, ¿verdad?, que pues maltrataste a la esposa o maltrataste a los hijos, ¿verdad? Y a lo mejor de eso, ¿verdad?, sientes remordimiento, sientes una culpa, ¿sí? Pero hay muchas otras cosas que no sabes, por eso tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo llega el esposo que está en adulterio a su casa con culpa? La esposa no sabe que está en adulterio. Entonces, trae culpa y le lleva un ramo de flores, ¿sí? Entonces, quizá, ¿verdad?, dejó, esa persona ya no está en adulterio, pero es algo, ¿verdad?, que dejó culpa. Y quizá, ¿verdad?, vuelve a estar con otra, ¿verdad?, y nuevamente culpa, ¿sí? Y entonces muchas veces, ¿verdad?, esa culpa va a traer en él un comportamiento, ¿verdad?, que no es el real, ¿sí?, que puede llevarle un ramo de flores, pero es movido por la culpa, no es el amor que lo está moviendo, no es en sí el amor por su esposa, es la culpa, ¿sí? Entonces, son cosas en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado. O muchas veces por esa misma culpa le llevas a los hijos algo, ¿sí?
la mamá regañó a los hijos fuertemente, los violentó, los insultó, ¿verdad? Y después quizá les compra algo, ¿verdad? Pero es la culpa. Pero el que tú hagas expiación por esa culpa, el que tú lleves el ramo de flores, el que tú ahora le compres al hijo algo porque lo maltrataste, no está quitando la culpa. La culpa te está llevando a hacer eso, pero no se está yendo, no está siendo arrancada, tiene que ser el Espíritu Santo. Entonces tú tienes que saber tus comportamientos, cuál es el origen de tus comportamientos. Culpa, tiene que escudriñar el Espíritu Santo en tu corazón, ¿sí? Gloria al Señor. Aquí nos dice del griego 338, anaitios, que es inocente, que quiere decir sin culpa. Nos dice Mateo 12:5. Bueno, dice, es que no lo puse todo, vamos a leer Mateo 12 del 1 al 6, perdón, mis hermanos. Nos dice, en aquel tiempo, es capítulo 12 del 1 a 6 de Mateo. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. O sea, aquí importante es que era el día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, porque lo seguían por donde quiera, ¿verdad? Le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró a la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Pues mira, el día de reposo, ¿verdad? El Shabbat. Entonces no podían hacer absolutamente nada. Pero estaba allí el día de reposo que era Cristo. Alguien que era más y que estaba sobre el día de reposo del cual ellos hablaban, ¿verdad? Estaba ahí con los discípulos. Entonces ellos eran inocentes, ellos tenían libertad. Entonces, cuando una persona dice es que el día de reposo es tal día, no, el día de reposo es Jesucristo. Y nosotros debemos de tener un reposo todos los días, si es que estamos en Cristo, si es que le hemos creído, ¿sí? Todos los días, ¿verdad? Nosotros debemos estar en ese día de reposo, porque el reposo es Jesucristo. Y Jesucristo vino y dijo que estaba sobre el día de reposo, ¿sí? Entonces, Él cumplió eso. Entonces, sus discípulos, ¿verdad? Estaban con el reposo, ¿sí? Que era Jesucristo. Y entonces ellos eran inocentes, sin culpa. Es decir, tenían libertad para poder actuar, ¿sí? Es en ese sentido. Aquí, por ejemplo, culpable, dice que del hebreo 816, bueno, ese ya vimos el significado, Asham, dice ser culpable, ser castigado, perecer. Nos dice Levítico 4:13, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviera oculto a los ojos del pueblo y hubiere hecho algo contra alguno de los mandamientos de Adonai,
en cosas que no se han de hacer y fuere culpables. Nos dice Levítico 5:17. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Adonai no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Pues sí, esto es, mis hermanos, porque ya está escrito, porque el Señor ya había dado la orden. Esto es así como cuando tú tienes un coche y estás ignorando, ¿verdad?, qué significa en el semáforo el color rojo, qué significa en el semáforo el color verde, ¿sí? Entonces, pues te levantan una infracción. Tú no vas a salir con el argumento de que no sabías qué es el color rojo y el color verde, porque ya está escrito en la ley de tránsito, ¿sí? Entonces, solamente van a ejecutar el levantar la infracción. Nos dice Jeremías 2:3, dice, Santo era Israel a Adonai, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Adonai. Oseas 10:2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables, Adonai demolerá sus altares, destruirá sus ídolos. Bueno, aquí ya está hablando, ¿verdad?, que todo el que tiene altares, que todo el que está en idolatría, ¿verdad?, que todo el que tiene santos para adorar, para pedirle, tiene culpa, son culpables, ¿sí? Porque escrito está. Nos dice Zacarías, Oseas 10:2, está dividido su corazón, ahora serán hallados culpables. Bueno, ese ya lo leímos. Zacarías 11:5, así ha dicho Adonai, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Adonai, porque he enriquecido, ni sus pastores tienen piedad de ellas. Qué tremendo. Qué tremendo está esto. Ni sus pastores tienen piedad de ellas, las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Entonces, fíjate bien aquí, pienso que hay una dureza de corazón, ¿sí? Porque dice que las matan, pero ellos dicen, no soy culpable. Entonces, aquí es grave, ¿sabes por qué? Porque a nivel del creyente, tú puedes estar matando a alguien desde tu corazón, aborreciéndolo, odiándolo, no amándolo, y no te das por culpable. Entonces, es algo, hermanos, que nosotros cada vez tenemos que entender, ¿verdad?, que pues que tenemos al Espíritu Santo y que tenemos que dejar trabajar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, aquí está diciendo, lo voy a leer de nuevo, así ha dicho Adonai, mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Adonai, porque he enriquecido. O sea, las está vendiendo, está teniendo dinero. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Entonces, aquí, para el pueblo de Dios, ¿verdad?, pues el Señor le va a pedir cuentas realmente a los pastores. ¿De quiénes son las ovejas? De Dios. El pueblo es de Dios. La iglesia es de Dios. El corazón de la iglesia es de Dios. Y aquí está diciendo, ¿verdad?, que los compradores, ¿verdad?, las matan y no se tienen por culpables. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. Bueno, creo que ya también le dimos. Es que hay significados para culpa y después culpable que son similares. Sí. Ok. Aquí hay del Hebreos 7561, que es rasha, raíz primaria, que es cometer maldad. Entonces, quiere decir entonces que cuando hay culpa hay maldad, ¿sí?
Dice, entonces, eso merece una condena. Dice, condenar, hacer maldad, violador, injusticia, impiedad, impío. Nos dice, ¿verdad? Aquí Deuteronomio 25:1, si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Sí, aquí la cuestión, ¿verdad? Es cómo estaba realmente, ¿verdad? Los jueces o cómo estaba el sacerdote para poder decir tú eres culpable, ¿verdad? Y tú eres inocente o tú eres justo. Es que mira, muchas de las cosas las vemos con lo que hay en el corazón. Nuevamente te recuerdo el versículo de Isaías 14 o los versículos, ¿verdad? Del 12 al 15. Cómo el Señor lo que vio en Lucero fue el corazón. Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré. O sea, el Señor vio el corazón. ¿Desde qué posición, desde qué condición, desde qué naturaleza fue como Dios vio el corazón del Lucero? Desde su naturaleza de amor. Entonces, nosotros podremos ver el corazón, pero si hay todo lo que en tu corazón, todo lo que hemos visto en Mateo 15:19 y Marcos 7:21-22, lo estás viendo desde tu condición o desde tu naturaleza, aunque estés en Cristo, ¿verdad? De maldad, de pecado, de iniquidad, ¿sí? Y Dios no quiere que veamos desde ahí. Dios quiere que veamos desde una condición de amor, ¿sí? Por eso es importante dejar trabajar al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, es en este sentido, ¿sí? Dice Hebreo 2400, jata con doble T, criminal o alguien tenido por culpable, pecador. Entonces, quiere decir, ¿verdad? Pues sí, un criminal es alguien que se encontró culpable. Pero entonces quiere decir que dentro del mismo del pueblo de Dios, ¿verdad? Puede haber criminales porque están aborreciendo. Dice, el que no ama a su hermano es homicida. Entonces sería la culpa por omisión, por omitir amar al hermano hay culpa. ¿Sí? Entonces, pues este es tremendo. Entonces, se es como un criminal. Nos dice primer libro de Reyes 1:21, de otra manera sucederá que cuando mi señor, el rey, duerma con sus padres, y yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Nos dice aquí del Hebreo 7563, Rasha, moralmente mala, o sea, refiriéndose ya a una persona, condenado a muerte, delincuente, cometer maldad, ¿sí? Entonces, pues, a lo mejor, ¿verdad? La gente está quietecita, no ha hecho nada, pero si hay culpa es porque hay pecado, porque hay maldad, porque hay iniquidad, ¿sí? Porque entonces Dios lo que ve es el corazón y entonces estamos siendo como delincuentes, como criminales para el Señor. Ya sea que la culpa provenga de omisión o de comisión, de algo que cometiste, no necesariamente el día anterior, ¿sí? O algo que omitiste, como es el amar. Todo eso va a producir culpa. Entonces vemos que el ser humano se mueve mucho en culpa, ¿sí? Salmo 109:7 nos dice, cuando fuere juzgado, salga culpable y su oración sea para pecado. Híjole. Entonces, nuevamente, o sea, con culpa, ¿cómo estamos orando? ¿Cómo estamos intercediendo? Nosotros como hijos de Dios, como creyentes, como ministros, como autoridades, ¿sí? Nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida tiene que ser de perdón y arrepentimiento. No podemos traer a X, a Y, a Z atravesado en nuestro corazón.
¿Sabes por qué? Porque eso va a traer culpa. Porque a lo mejor, ¿verdad? Te retractas de ya no hacer algo en contra de alguien si es que está haciendo, pero ya quedó culpa. Ya hay culpa. Y eso es pecado. Hay pecado cuando hay culpa. Hay maldad cuando hay culpa. Hay iniquidad cuando hay culpa. ¿Sí? Nos dice aquí del griego 1777, enojos, dice susceptible a una condición, pena o imputación, culpable, culpar. Y nos manda 1758 del griego enejo, que es guardar rencor. Entonces una persona rencorosa, resentida, que guarda rencor, ¿verdad? Es una persona que es culpable, que tiene pecado, ¿sí? Hay culpas, ¿sí? Nos dice Mateo 5, 21 a 22, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, con razón dice enojos, ¿sí? Contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, pues no es bueno estar resentido, no es bueno guardar el rencor, mis hermanos, porque hay culpa. Nos dice Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿sí? Entonces, aquí una de las cosas importantes es de que tú debes de saber que Jesucristo dejó beneficios. En su sacrificio, ¿verdad? Por su sacrificio nosotros podemos entrar a la presencia de Dios. Y hay varios beneficios del nuevo pacto de Jesucristo por su sacrificio. Pero la pregunta es, ¿por qué no hacemos uso de esos beneficios? Yo te digo, punto número 1, porque la gente no lee la palabra, ¿sí? Punto número 2, puede ser porque, hermano, no crees, ¿sí? Pero yo digo, si tú oras, si tú intercedes y tienes todo eso en tu corazón, si hay culpa, no te estás acercando al Señor. Porque vimos, ¿verdad? Que una persona tenía que llevar una ofrenda, sacrificarla, ¿verdad? O bien dar algunas joyas de oro o bien dinero como ofrenda, ¿verdad? Para ponerse a cuentas y poderse acercar al Señor. Entonces, yo te digo, es muy importante, nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Él es la ofrenda por el pecado, por el sacrificio, por la paz, etcétera, etcétera, ¿verdad? Él es la ofrenda. Entonces tenemos que ir al altar, tenemos que pedir en el nombre de Cristo que su sangre nos limpie de todo pecado, de toda maldad, de toda culpa, ¿sí? Porque entonces nos estamos engañando, que estamos intercediendo, que nos estamos acercando al Señor y no es cierto, ¿sí? Ya terminamos, mis hermanos. Aquí del griego 3781 dice ofeletes, persona adeudada, delincuente, moralmente transgresor contra Dios. Entonces aquí quiere decir que la persona no está haciendo, ¿verdad? Está omitiendo lo que el Señor dice. Amar, ¿sí? Porque es el fundamento de todo principio. Lucas 13:4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, si no os arrepentís. Es muy importante, hermano, que sepamos que la vida del creyente tiene que ser perdón y arrepentimiento. Perdón y arrepentimiento. Y si no has experimentado el amor de Dios, si no ha sido derramado por el Espíritu Santo en ti, no hay experiencia de ese amor. ¿Cómo vas a amar al hermano, a la hermana? ¿Cómo vas a amar al semejante hermano? Entonces, esto, hermano, nuestro corazón tiene que estar y tiene que entrar al diseño de Dios por el Espíritu Santo.
tenemos que invocarlo, tenemos que clamar, que nos redarguya, ¿verdad? De pecado, de justicia y de juicio, que nos enseñe, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, yo les pido que realmente escudriñen todo esto en la Escritura, ¿verdad? Para cada vez nosotros estar mejor con el Señor. Cada vez, mis hermanos, empecemos a crecer, ¿sí? Porque lo que Dios ve es el corazón, ¿sí? Y quiere que sobre toda cosa guardada guardemos el corazón, porque de ahí mana la vida. Si no está el amor de Dios en nuestro corazón, si no está la misericordia de Dios en nuestro corazón, si no está perdón, arrepentimiento de Dios en nuestro corazón, entonces, ¿qué hay? Maldad, iniquidad. Y todo eso no es vida. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón y escriba verdades celestiales. Y toda verdad celestial está fundamentada en el amor que es Cristo Jesús. Bendiciones, mis hermanos.